Ahora sí, estamos iniciando el primer programa de Martes Conciliatorio. Hoy estamos de plácemes, les agradezco mucho que estén aquí conectados. Mi nombre es Carlos Alejandri y tengo el gusto de presentar a la conductora oficial de este programa, la licenciada Dulce María Peraza. ¡Un fuerte aplauso! Hola, buenas tardes a todos los radioescuchas y a todos los que nos miran. Les agradezco que estén conectados y hoy vamos a hablar de un tema muy importante como es la mediación, que es un tema que necesita, como bien dice mi amigo, el invitado de lujo que yo sé, que lo voy a presentar antes de cualquier cosa, después de la bienvenida. Aquí el licenciado Carlos Herrera, que es el director jurídico de la UADY, pero es uno de los pioneros de la mediación. Fue entre los primeros de los facilitadores aquí en el estado de Yucatán, que ahorita ya somos más, que necesitamos que este tema de la mediación pues sea de verdad de mucha difusión, que la gente lo conozca, porque necesitamos de verdad que la gente se entere de todo lo que conlleva este mecanismo alternativo de solución de controversias, evitándonos un juicio, que es cómo funciona, quiénes lo aplican, qué beneficios hay, cuál es su efectividad. De todo eso, pues aquí tenemos al experto, al licenciado Carlos. A ver, licenciado Carlos. Mucho gusto, licenciado. Bienvenido. No, al contrario, muy agradecido, Carlos, muy agradecido, Dulce, con la invitación que me hacen para poder participar y platicar con ustedes de este tema que creo que es de vital importancia, porque tiene que ver con la esencia misma del ser humano, con la esencia misma de la persona, que es esa aspiración de ser capaz de poder gestionar por sí mismo los conflictos que se le presentan en su vida cotidiana. Y qué mejor que en un programa de radio contigo, además de buena amiga, pues también eres mediadora, con Carlos, que bueno, pues también buen amigo, y que podemos platicarle a la gente de qué se trata y tal vez en algún momento tengan la oportunidad de experimentarlo y aprender de la experiencia y después llevarlo a otros ámbitos de su vida. Es correcto. Este mecanismo alternativo como es la mediación también existen otros, como es la conciliación, como es la justicia restaurativa, que muchas veces nosotros necesitamos sanar para perdonar y obviamente transformarnos, que eso no se logra nada más con decirlo, porque todos tenemos la sangre, la venita del conflicto en nuestras venas, claro, sí, que definitivamente eso, pues la sociedad, pues andamos, imagínate, los caracteres de tu papá y los caracteres de tu mamá se juntan y imagínate qué caracteres tenemos todos, ¿no? Entonces eso, la inteligencia emocional es una parte sumamente importante aquí en lo de la mediación. Carlos, gracias por invitarme a hablar de este tema que a mí en lo personal me apasiona, y no solo a mí, también al licenciado Carlos, que yo lo he admirado porque me gusta la forma, la elocuencia, todo lo que conlleva el hablar de mediación, sus beneficios y todos los alcances en ello. Pues obviamente traje a un experto, que tal, así vamos a continuar en este programa, donde vamos a traer a diversos que son profesionistas, que la gente debe de conocer y saber exactamente cuáles son esos mecanismos alternativos. Y hoy la pregunta obligada: ¿qué es la mediación? Bien, Dulce, pues creo que debemos de partir, antes de poder platicar qué es la mediación, del inicio de todo esto. Lo tocaste hace un momento. No le debemos tener miedo al conflicto, dado que el conflicto es parte de la naturaleza y de la esencia del ser humano. La aspiración más alta del ser humano es vivir en paz, y la paz no es ausencia de conflicto, sino es la capacidad de reaccionar de manera positiva en su gestión. En pocas palabras, ¿cómo reaccionamos? Y si reaccionamos dialogando, si reaccionamos platicando, escuchando al otro, respetando su existencia, tratando de comprender nuestras diferencias, pues bueno, estaremos en el camino de la construcción de la paz. Ligado a esto, con tu pregunta, ¿qué es la mediación? La mediación es un mecanismo pues que es heterocompositivo, donde un tercero, ajeno, neutral, imparcial, capacitado, preparado, que sabe escuchar, que sabe dialogar, que sabe conducir los procesos del diálogo, ayuda a otras personas a ponerse en contacto
con el propósito de que dialogando logren la construcción de su conflicto. Es como un arte. Decía una maestra de nosotros cuando tomamos el diplomado de mediación, la doctora Silvia Salar, que mediar es como bailar un vals. Lleva un ritmo y lleva un tratamiento. Tenemos que hacer como las olas del mar, un vaivén. Y así pasa con el diálogo. Alguien comunica algo, alguien recibe el mensaje y hay un feedback o una retroalimentación. De eso se trata. Pero poder dialogar implica saber escuchar. Y creo que es uno de las pocas habilidades o pocas de las habilidades blandas que no logramos transmitir en la escuela. Saber escuchar para saber dialogar es básico y es elemental. Las personas hoy día monologamos. Nos gusta escuchar, que nos escuchen, nos gusta el discurso, pero a la hora de escuchar no sabemos. No podemos. Y es real, la verdad, a mí me costó mucho trabajo controlarme. Yo era exageradamente violento a un conflicto, luego levantaba la voz y armaba bronca. Y me costó mucho tiempo, estudio, conocer lo que usted dice, porque no escuchas. No, simplemente quieres tener la razón y lo demás no importa. Es verdad, y realmente si nos damos cuenta que el conflicto es simplemente una diferencia generada por nuestra falta de capacidad para comunicar de manera apropiada nuestros intereses, nuestras necesidades, nuestras prioridades, nuestros valores, nuestros principios, quiere decir que si aprendemos a dialogar, sabremos comunicar todas estas posiciones que tenemos nosotros y por tanto es posible que logremos un contacto con el otro. Sí. Pero para poder hacer ese contacto tengo que poder escucharle, tengo que poder respetarle y tengo que poder entender que no es malo que sea diferente. Que no siempre tiene la razón. Así es. Claro, y esto la verdad no es magia. Si bien es cierto, la mediación es un proceso, como bien señalaste, donde un facilitador pues, nos ayuda a que las gentes asuman, o las personas que viven en conflicto, pero eso, vivir en conflicto, un montón de personas. Desde que te amaneces ya tienes un conflicto con tus hijos en la casa, ¿no? Saber solucionar. Yo siempre he dicho que la inteligencia emocional, siempre he escuchado que la neurona del cerebro, que la que podamos controlar, que podamos de verdad en un momento dado escuchar o tener una escucha activa para que puedas dialogar, que eso no es fácil. No es fácil. No es fácil. Y hay otro tema. Tú tocaste ahora el tema de la inteligencia artificial y de inteligencia emocional, y creo que es un tema que quiero abordar y que creo que es muy importante. Yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo, 2012 para acá, llevamos casi 14 años en este mundo de la mediación, haciendo mediaciones, y he podido darme cuenta durante los procesos que la gente se conoce poco a sí misma. Es decir, cuando le preguntas en un proceso de mediación sobre cuál es su necesidad, cuál es su interés, cuál es su prioridad, le cuesta trabajo poder contestar a estas tres preguntas que son básicas. Si yo no sé qué necesito, si yo no sé qué me interesa y cuál de esos intereses y necesidades quiero atender en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, ¿cómo puedo avanzar en la construcción de una solución? Es poco probable. Por eso, en los procesos de mediación, la etapa más importante para nosotros los mediadores es la etapa de la premediación, donde hacemos una entrevista inicial con la persona que solicitó el servicio, una entrevista complementaria con la otra persona con la que se tiene el conflicto, y es donde les ayudamos a establecer las reglas, el encuadre y las condiciones para que ellos estén preparados para que en el encuentro plenario puedan dialogar. Claro, digo, creo que a todos nos ha pasado que por más esfuerzos que haces para generar las condiciones y preparar a las partes, habilitarlos para un diálogo positivo, un diálogo constructivo, a pesar de ello, cuando los reúnes en la sesión plenaria, no estamos exentos de que se pueda salir de control alguna emoción que estaba por allá guardada, una emoción que no estaba reconocida, una necesidad no gestionada, y que cuando uno toca y aborda ese punto, ¡pum!, explota, ¿no?
Ojo, voy a insistir, ni es bueno ni es malo, simplemente es aprendizaje. Uno no nace mediador, No. Uno se va preparando. Es lo que les iba a preguntar ahorita. Para ser mediador hay que estudiar mucho. La preparación es tardada, es mucho enfoque de estudio. Depende a qué te refieres. Y aquí yo sí voy a dividir mi respuesta en dos momentos, porque voy a hacer una reflexión. Okay. Depende a qué te refieres. Si por preparación te refieres a tomar un curso o un diplomado, te voy a decir, depende otra vez. Yo se los digo a mis alumnos del diplomado de formación de mediadores, si tomar este diplomado no te impulsa y no te lleva a hacer los cambios necesarios en tu vida para conocerte, para reconocer tus emociones, para poder gestionar las mismas y alcanzar un nivel de paz, entonces vas a tener que volver a tomar el diplomado cuantas veces resulte necesario, porque no es un proceso académico de preparación, es un proceso de transformación personal. No trabajas con Dulce, no trabajas con Carlos, trabajas contigo mismo para vencer esos demonios que te hacen explotar en lugar de pretender escuchar, pretender respetar, pretender dialogar. Entonces sí, el proceso de preparación es largo, nunca cesa, estamos en constante preparación, en constante capacitación, pero lo más importante, el Dulce no te va a dejar mentir, lo hemos platicado muchas veces, Sí. Cada mediación es distinta y cada mediación te deja un aprendizaje y una enseñanza que albergas en tu caja de herramientas y que te va a hacer cada día más capaz para seguir gestionando los casos que estén por venir. O sea, la trayectoria es lo que te da. Mira, aquí aparte, como bien dice Carlos, el cambio dentro de tu interior. Muchas veces, de verdad, somos muy gallitos. Todo nos enoja, todo buscamos conflicto. Yo, antes de ser mediadora, y esto que dice realmente, si tomas el curso y te cambia tu visión de ver las cosas, ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque tú mismo vas a conducir esa autonomía de voluntad de las partes que necesitan para el proceso. No es fácil. Muchas veces, cuando yo he mediado, desde el momento mismo, cuando entra una de las partes y me dice, ¿sabes qué? Siento que usted la veo y me da paz. No siempre, que también, ¿no? O sea, imponemos, ¿no? Pero no. Entonces dice, te veo y me siento en paz. O sea, que lo que voy a hacer ahora, siento que sí me conviene. Los mediadores tenemos que formarnos día a día, estudiar, capacitarnos, y la capacitación es constante porque tenemos que acreditar pues distintas horas de actualización, siempre estar pendiente porque no es lo mismo los lineamientos de ahorita como los anteriores. Entonces toda esa parte pues nosotros como mediadores tenemos que abundar, pero lo más importante, como bien dijo, a la hora de la formación, si no te cambió la vida, no le sigas. ¿Por qué? Porque no vas a poder lograr esa conjunción entre las partes y que ellos mismos asuman que tienen ese conflicto, que ellos mismos logren esos acuerdos que más adelante pues van a cumplir. En los procesos jurisdiccionales pues nos roban la paz. Y esa paz que nosotros como mediadores debemos de transmitir para que ellos también logren su paz y logren su acuerdo, pues es muy difícil, pero sí no imposible. No, definitivamente, y creo que hay algo que tú traes acá. Cada etapa del proceso puede ser reflejada como una escalera, ¿no? Y dependiendo de tu disposición y de tu capacidad para conceder y otorgar y desde luego negociar, pues será la herramienta que puedas utilizar. Llegar a la jurisdicción significa de alguna manera, desde mi perspectiva, una especie de reconocimiento y de fracaso, porque no tuviste la capacidad de gestionar por ti mismo el conflicto. Y empezamos con una negociación, una mediación, una conciliación, y si agotamos todas las opciones y tenemos que llegar a juicio, que muchas veces es necesario llegar a juicio, tampoco es malo, hay asuntos que no son
gestionables a través de los mecanismos alternativos, pues bueno, tal vez es porque o tú no pusiste lo suficiente de tu parte o la otra persona no hizo su aportación. Y creo que aquí es importante reconocerlo. Dulce decía, desde que yo entro a la sala, tengo que tener la capacidad de transmitir paz, de generar rapport, de generar confianza en la persona que es mi interlocutor, observarle sin incomodarlo para poder conocer un poquito lo que me dice sin hablar, es decir, con su lenguaje analógico, contrastar lo que dice con lo que observo, veo y siento en esa escucha activa, y a partir de allá tratar de ayudarle a reconocer pues cuál es esa necesidad, cuál es ese interés y esa prioridad que tiene en resolver los asuntos, para que con esa claridad él ya pueda decir, ya entendí que esto es lo que está pasando, ya entendí que esta es la necesidad que debo de satisfacer, ya entendí que este es mi interés y que esta es mi prioridad. Y con esta lógica, entonces ya sentarse con el otro y poder platicar de manera libre y deliberada. Y te voy a decir una cosa, los mediadores somos seres humanos y también tenemos nuestros temas de naturaleza personal que tenemos que superar, crecer y sanar. Y allá creo que hay un tema importante del que hablaba Dulce. Para que puedas ser mediador, tienes que perdonarte muchas de las cosas que como ser humano y persona te duelen. ¿Por qué razón? Porque si no, a la hora del proceso, alguno de los mediados te va a recordar, te va a hacer evocar, te va a hacer sentir ese dolor, esa pérdida, y entonces vas a perder tu objetividad, tu neutralidad y tu imparcialidad, que es lo que te debe caracterizar como un facilitador del diálogo. Entonces, por eso es importante ser muy sinceros. Quiero algo diferente para mi vida, entonces empiezo a tomar el diplomado y me doy el permiso y me doy la licencia de cambiar algunos paradigmas, algunas formas de pensar, algunas creencias, algunas ideas limitadoras que tenemos allá guardaditas todos los seres humanos y que nos impide ser mejores cada día. Si tú pones esa disposición y esa actitud, el diplomado produce en ti ese efecto, querer cambiar, querer mejorar y ser mejor persona. Wow, qué interesante. Sí, bien bonito, porque como bien dije al principio, siempre tenemos la venita del coraje, ¿no? Entonces, no, si no la sanamos o no nos transformamos para que podamos, los facilitadores, ayudar a las demás personas, porque como ya dije, esto es una voluntariedad. Y si ellos mismos no asumen que tienen un problema, que nosotros los conduzcamos. La mediación, pues obviamente se puede emplear en todos los ámbitos, desde escolar, familiar, divorcios, mil y un temas donde hay conflicto. Nosotros podemos, pues, de una u otra manera facilitar el diálogo, pero si tú mismo no has sanado, no te has perdonado o no has hecho, pero como bien dice, ahorita estoy escuchándote, somos mediadores, somos personas, como dijo. Sí, cierto, somos personas, pero a veces nos dicen, ay, no, porque un facilitador no debe ser. Sí, cierto, tenemos que cuidar nuestro entorno, nuestras actitudes, la forma de conducirnos. Sí tenemos adentro de nosotros, como digo, la venita del coraje siempre la traemos, pero hay que saber controlarlos con la inteligencia emocional y que podamos de una u otra manera ser los conductores, que la paz que nosotros tenemos que sentir la sientan las personas que acuden con nosotros para que puedan lograr, pues también ellos sanar, porque hay que sanar, no es nada más, no es fácil, si bien es cierto los procesos jurisdiccionales aunque llegues, pero es difícil perdonar, difícil aceptar yo tengo el error y quiero lograr un acuerdo sano, como la mediación es media, lo que te toca a ti, lo que te toca, no, pero muchas veces tenemos en la mente, yo quiero ganar, quiero romperle el alma a este, ¿no? Sí. Acabarlo, y eso no nos permite ver, porque no hemos sanado, no nos permite ver que hagamos un acuerdo sano, porque queremos desbaratar al otro. Y no es así. La mediación tenemos que buscar un equilibrio, una media, ¿o no? Pues
Yo creo que tienes toda la razón y finalmente marca un proceso evolutivo de las personas y de las sociedades en las que nosotros vivimos. ¿Y por qué digo eso? Porque al final de los tiempos es cierto, somos educados en una cultura de la competencia, pero en ese ganar-perder, yo gano, tú pierdes. Y aquí hay un cambio de paradigma, porque implica pues un principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque un principio de empatía. ¿Por qué? Porque buenas tardes. Pero quisiera hacer un paréntesis. Claro. Estamos en Taco House. Ah. Taco House. Ok. Y viene el caballero a pedirles si quiere tomar algo. Ay, yo Muchas quiero una gracias. agüita. Una naranjada, una limonada. Una limonada estaría muy ¿Limonada? bien. ¿Agua mineral o agua? Agua natural. Yo igual agua natural. Ok, claro. Sí. Una naranjada. Naranjada, limonada y agua Con natural. agua mineral. Y dos naranjadas con agua mineral. Claro que sí. Pues Limonada muchas con gracias, Taco House, por Taco House, consentirnos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Bueno, estas son las inconsistencias porque estamos en vivo. Ah, sí. No, porque es parte del proceso Parte y del parte show. de la vida. Claro, podemos retomar y Sí, no sí, pasa sí. nada, al contrario. Bueno, ¿en qué me quedé? No, bueno. Decíamos, bueno, ¿por qué forma de la parte de un proceso evolutivo? Nos educan para una competencia voraz, donde competir implica ganar, pero eliminar al otro. Y esto va ligado de un paradigma que es un paradigma retributivo, un paradigma de la venganza privada. Y creo que precisamente la filosofía de los mecanismos alternativos es primero ganar, ganar. Y en todo proceso de negociación es posible, hasta en el caso más complejo, en el caso más difícil, es posible que ambas partes obtengan una ganancia. Número 2, tenemos que trascender de un sistema punitivo a un sistema restaurativo, donde lo importante es entender que una persona es tan valiosa como su capacidad para poder relacionarse. Hay un término que nos enseñan en el diplomado, Dulce, te acordarás de él, el término Ubuntu. El término Ubuntu viene de la lengua Zulu y entre sus 7 significados probables que vas a poder encontrar en internet, Ajá. el que más me gusta y que más se acerca a la naturaleza de estos procesos es soy en cuanto somos. Soy en cuanto somos. El valor de mi persona es directamente proporcional a mi capacidad de reconocer tu valor y tu valor en mi vida. Y finalmente esto es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Lo es porque no hay un ser humano capaz de sobrevivir solo. No hay un ser humano capaz de sobrevivir sin satisfacer sus necesidades. Y no lo puedes hacer solo. Requieres de la ayuda, cooperación, el arropamiento, el acompañamiento de otras personas. Entonces, en este sentido, creo que una de las cosas que empieza a mover en ti el diplomado en formación de mediadores es la necesidad de hacer a un lado tu sed de venganza privada. Me vio feo, le pego, me quitó a la novia, me robó, me hizo, me viró, me tornó, le voy a devolver otro mal de la misma naturaleza, intensidad o de mayor grado para que aprenda a respetarme. Cosa que al final de los tiempos solo se traduce en un escalamiento de violencia y impide la construcción de la paz. Pero por el contrario, cuando yo aprendo a relacionarme, cuando aprendo a escuchar, cuando aprendo a respetar, cuando aprendo a darle el valor a las personas, cuando pongo sobre la mesa mis opciones y las comparto contigo para que tú veas cómo tus opciones y las mías pueden compaginarse, entonces lo que estoy haciendo es o construyendo o reconstruyendo el tejido de la relación social. Y si queremos vacunarnos de la violencia que se vive en otros lugares, pues lo que tenemos que hacer es fortalecer el entramado social. Dicen que Yucatán está libre de violencia, lo cual no creo. En todos lados hay sus violencias de todos tipos y de todos los niveles. ¿Qué es lo que nos ha ayudado un poquito a mantener un poco más esta calma, tranquilidad que nos caracteriza? Pues que tenemos un vínculo familiar muy fuerte y muy estrecho todavía. Es decir, todavía convivimos en familia. Y esa es la vacuna más fuerte. Bueno, la vacuna es la célula básica. Queremos tener una sociedad fuerte,
estrechemos, fortalezcamos los vínculos relacionales con las personas que nos rodean. Eso va a generar un entramado social muy fuerte, muy sólido, flexible, lo suficientemente flexible para que cada quien pueda sobrevivir, pero va a impedir que los elementos generadores de violencia la penetren y la destruyan. Precisamente eso es lo que nosotros buscamos. Con cada proceso de mediación, lo que estamos buscando es que vivas la experiencia, la disfrutes, no me gusta la palabra, pero la voy a decir, la voy a cambiar. Iba a decir empoderamiento, nunca me ha gustado esa palabra. Asumas y vivencies el poder del diálogo, es un gran poder y genera, como dirían por allá en una caricatura o en una película de Marvel, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Dialogar es un gran poder, pero hay que hacerlo de manera respetuosa, de manera empática, generando confianza, de manera sincera, de manera honesta, de manera responsable. Si uno se conduce de esa manera en todos sus actos, estoy seguro que sus relaciones serán duraderas, serán estables, pero sobre todo serán sólidas. Y en el momento en el que tú necesites colgarte de esa relación, vas a tener un asidero muy fuerte para poder sobrellevar aquella situación difícil que estás enfrentando. Lo importante aquí es calmar esos sentimientos de confrontación, enojo, corajes, y dialogar, conciliar, repararse, todas esas partes que necesitamos como ser humano en el transitar de la vida y en el sanar el tejido social, como bien señalas, con las familias. Muchas veces es difícil porque siempre he dicho, una de las causas, uno de los principios de la mediación es la voluntariedad. Si las personas no quieren, ni por más de que nos desahoguemos o hagamos 1000 cosas con estos mecanismos, pues obviamente su confrontación siempre va a estar en la mente. Aquí hay que asumir y tener esa autonomía de que, ¿sabes qué? Yo creé el problema, yo lo soluciono. Y qué mejor que con los facilitadores que traemos escuela, traemos capacitación y todo lo que conlleva para poder asumir pues todas esas partes que necesitamos a la hora de hacer las mediaciones. Oiga, ustedes cuando llega un caso, me imagino ven a la persona y la perfilan. Ya ustedes tienen el callo así para decir, híjole, este va a ser fácil, este no se va a resolver, sí pasa. Pues mira, en algunos casos esto es posible, ya con el paso del tiempo. Pero no con en su todos. experiencia. ¿Por qué? Porque sobre lo que he aprendido a lo largo de estos años, dejar que sobre la marcha vayamos descubriendo juntos de la mano qué es lo que está pasando. Voy a decir algo feo. Pido disculpas y pido permiso de una vez. En mi experiencia yo he advertido que el miedo, las experiencias de dolor pasadas, el miedo a la crítica, el miedo a que nos funen y todos esos miedos que llevamos alrededor de nuestra mente o de nuestro corazón, donde queramos ubicar el miedo, independientemente de su ubicación geográfica, nos llevan a veces a no ser lo suficientemente capaces de decir la verdad. ¿Correcto? Sí. Y entonces en este proceso de acompañamiento, lo que hace un mediador cuando recibe por primera vez a una persona que le solicita su servicio, primero es generar un ambiente de respeto y un ambiente de rapport, es decir, generar confianza, hacer sentir seguro al mediado de que se va a poder expresar, de que va a ser respetado cuando él se exprese, que va a ser escuchado, desde luego, y que así como él va a poder expresarse y será respetado, él escuchará y respetará. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. ¿Y qué pasa con esto? Muchas personas no se sienten escuchadas. Muchas personas no se sienten respetadas. Muchas personas llegan con un dolor, llegan con un enojo, llegan con ánimos de venganza, de causarle al otro el dolor que ellos están sintiendo. Entonces lo primero que tienes que hacer es, bueno, cuéntame tu historia, cuéntame cuál es el conflicto. Y la persona, en una narrativa
va a empezar a contarte, describirte, detallarte qué siente, qué le pasó, qué le ocurrió. Y ella misma, en esa narrativa, va a ir cobrando conciencia de la verdad y la realidad. ¿Ok? A la primera vez puede ser que te cuente una versión y conforme tú le vas haciendo algunas preguntas, no como un interrogatorio, sino como una entrevista, como una plática, ella va descubriendo y se va dando cuenta y va cobrando conciencia de que tal vez aquello que percibió como muy grave, como muy doloroso, como muy ofensivo, como muy agresivo a su persona, en realidad no lo era tanto, ¿no? Es decir, ¿cómo? En una plática descubres, es un descubrimiento. Pues te digo, sí me ha pasado que a veces con solo escuchar, sin mirar a la persona, pero solo escuchar qué dice, el tono de voz, las palabras que usa, dice, ok, ya sé por dónde va. Pero no siempre es así, no somos magos, ¿correcto? Lo que hemos aprendido es a escuchar. No hay magia. Aquí no hay magia, aquí no hay bola de cristal, no hay nada. No, es un proceso comunicacional que permite descubrir cosas. Y es importante en el desarrollo de la mediación, como bien dice, saber la forma de cómo vienen. Desde el momento que traigan su ceño fruncido, ya sabes que está enojadísima la persona, ¿no? Y hay que calmarla, darle rapor, como bien señala. Pero adicional a eso, escuchar y de ahí saber, porque hay muchos grillitos en los oídos. No dejes ver a tu hija. Él te la va a llevar. Yo tuve una mediación, voy a abundar en eso. Viene la mujer, pero ella no quería mediar. Ya habíamos mandado la primera invitación y se negó. No llegó a la segunda invitación, ella me contactó y me dice, ya quiero hablar con él. Pero es una cosa que ellos tenían un pleito desgarrador. No había violencia, simplemente que el niño como tenía, pues, creo que autismo, pues ella quería el menor, es mío y no es de nadie más, no es darle a entender la parte esa de que, ¿sabes qué? Tienes que permitir al menor que vea a su papá, porque su papá tanto necesita mamá como necesita papá. Y dárselo a entender a una persona que viene cerrada, negada al diálogo, muy difícil, pero la verdad hicimos comunicación asertiva y ella, cuando ya empezamos con la cuestión de los acuerdos, solo vas a ver a la niña una vez al mes, pero yo me voy a México, pero tú vas a pagar tu boleto de avión para México para ver a la niña un día al mes. Le digo, o sea, aquí imposible. Si tú no deseas continuar con la mediación, pues podemos suspenderla. Pero el muchacho ya fue que dijo, no, esta mujer no me va a permitir a mi hijo, voy a tener que ir al proceso jurisdiccional para poder estar con mi hijo, porque de plano ella sentía que el niño le pertenecía, o sea, es mío. Entonces no hay diálogo, no hay acuerdo, ahí sí, porque vienen sus familiares, si tú le permites que lo traiga a Mérida, te lo va a robar, no te lo va a dejar. Entonces ella estaba así aferrada al menor. Entonces son esos casos que a veces dices, lástima, porque aquí lastiman los derechos del menor y no le permiten, pues, de una u otra manera, pues, convivir con su papá. Se les hace entender, pero repito, la voluntariedad aquí, y no es lo mismo que yo te diga, ven a ver a tu hijo una vez al mes, a que yo tenga derecho a las convivencias, ¿no? Realmente esto es muy importante. Creo que acá hay un tema que Dulce tocó, pero voy a tocar dos temas, aprovechando el ejemplo que pones, que además los temas de divorcio son temas que por antonomasia debieran de gestionarse a través de mecanismos alternativos, ya sea mediación, incluso en algunos casos en procesos de índole y naturaleza restaurativa. Dulce decía, cuando yo escucho a la persona, me cuenta su narrativa y me empieza a contar lo que contó de que es mi hijo, entonces aparece una primera limitante de los mediadores. Los mediadores facilitamos el diálogo.
no somos ni abogados de parte, no aconsejamos, no asesoramos. Imagínate lo emocionante que es el trabajar como facilitador privado, donde conoces tus límites en tu ejercicio profesional. Esto es importante porque allá aparecen dos figuras que son vitales para que esto pueda ser exitoso. Número uno, un proceso de mediación empieza con un buen encuadre. Un buen encuadre implica establecer las reglas del juego. Esto es voluntario, nadie va a ser obligado, es confidencial, y empezamos a recitar todos los principios. Pero en los procesos de divorcio es importante establecer que si la voluntad va dirigida hacia ese sentido, pues es importante cumplimentar con algunas reglas mínimas básicas establecidas por la norma para que ese divorcio pueda actualizarse. Y número dos, algo que en lo personal a mí me ha funcionado mucho, sobre todo en temas de divorcio, es el tema de siempre trabajar con un co-mediador. Es decir, un buen mediador reconoce sus limitantes como persona, sus limitantes como mediador, y trabaja siempre acompañado de otro mediador y comparten esa responsabilidad de facilitar el diálogo y empiezan y te permite utilizar una serie de técnicas dentro del proceso como el espejeo, el parafraseo, donde tú puedes, con la ayuda de tu comediador, el contextualizar al otro sin decírselo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tú eres la persona que nos vienes a solicitar el divorcio y que es el que se aferró a su hijo y es tu hijo y no lo quieres compartir con nadie, ¿correcto? Es mío. Exactamente, es mío, es mío, es mío. Eso es normal, ni es malo ni es bueno, es lo que uno siente porque tiene miedo a perder, ¿correcto? Son esos miedos de los que hablaba hace algún rato. Entonces, en ese momento, Dulce y yo nos damos cuenta que tienes por allá un tema que necesitas comprender y yo me volteo con Dulce en este momento, desviando mi atención que tenía dirigida hacia así y dirigiéndose a Dulce. Le digo, ¿y tú ya te diste cuenta que don Carlos necesita poder comprender que hoy no estamos hablando de él ni de su esposa? Estamos hablando de cómo vamos a hacer para garantizar que los derechos de su hijo, de sus hijos, se puedan satisfacer de manera apropiada conforme a la ley. Y tú vas a decir, a ver, entonces no soy yo el artista. Este primer mensaje. No, el artista central en un proceso de divorcio son los hijos, a los que hay que asegurar, a los que hay que proteger, porque ellos no son responsables de que tú y tu esposa no puedan compaginar en un proceso de diálogo asumiendo las responsabilidades del matrimonio. Y eso, de entrada, es un fracaso. Pero es un fracaso que ni es bueno ni es malo. Es gestionable a través de la mediación para decir, vamos a separarnos de manera responsable, de manera respetuosa, fortaleciendo el vínculo padre, madre, hijo, no cónyuge. Padre, madre, hijo, cambió tu rol, ya no somos cónyuges, pero seguimos siendo papá y mamá. Eso no va a cambiar. ¿Cómo le vamos a hacer para que este nuevo rol permita que ese ser humano en proceso de formación pueda vivir todas sus etapas debidamente acompañados de nosotros y él pueda crecer como un buen ser humano? Entonces, ahí entonces empezamos a jugar. Esto siempre me ha parecido algo muy apropiado, algo muy pertinente, y además, pues, Dulce conoce, tengo un muy buen amigo que también es buen amigo de ella, el doctor Jorge Parra, con el que hemos hecho muchas mediaciones. Sí. ¿Es tu comediador? Es mi comediador, exactamente. Con maravilloso. He comediado con muchas personas, pero él ha sido uno con los que más hemos comediado. Saludito, Parra. Y tenemos esa habilidad de complementarnos en el proceso y de poder espejear, poder parafrasear, poder mostrar, poder ayudarles a que cambien de su rol. Es que me siento víctima. ¿Cómo le dices a una persona que no es víctima sin decírselo? Claro. Entonces, O sea, esos errores que cometen obviamente las personas que van a la mediación, pues eso los mediadores somos los que tenemos que esa facilidad. Y encontrar las técnicas poder... como esa, está fabuloso. Claro. Sí, claro. La ventaja es que los mediadores nos formamos para
no aprender, porque las técnicas las tenemos por allá, porque las hemos vivido, las sistematizamos, las organizamos y aprendemos a utilizar el momento oportuno de cada técnica. No todas se utilizan de golpe, no todas se utilizan al mismo tiempo. Hay personas con las que no podemos utilizarlas, ¿verdad? Entonces, nuestra escucha activa nos permite ir seleccionando de nuestra caja de herramientas cuál es la que en ese momento se necesita. Necesita darse cuenta de que aquello que está diciendo no es del todo correcto, necesita un poco de empatía, necesita un poco de escucha, necesita un poco de respeto. ¿Qué necesita? Y sobre esa marcha nosotros vamos construyendo, ¿no? Y esa es la efectividad de la mediación, definitivo. Entonces esa construcción y esa forma de lograr que las personas pues ya logren sus acuerdos entre ellos mismos, esa es la efectividad. Y a veces darse cuenta, yo siempre he dicho, me ha pasado que después de estar pues mediando, al final de cuentas ya regresan las parejas. A mí me ha pasado 2, 3 veces que ya no firman el convenio, regresan. Entonces esa es la efectividad, porque le faltaba diálogo y no sabían entender por qué estaban en un conflicto. El conflicto, chispas, desde que inicia, o es como que prendas un cerillito y si hay hierba seca, prende completo. Entonces así es el conflicto. Empieza pequeño y cuando veas ya te explotó en las manos. Pero tienes que saber exactamente de dónde proviene, por qué está sucediendo, qué quiero lograr o para dónde quiero ir con la forma de solucionarlo. A veces quiero a mi pareja, pero no puedo hablar con él porque están sus cuñadas, sus papás. Y hay veces, y hay parejas que viven de lo que le dicen los papás. O viven con los papás. Y eso trae un conflicto en la pareja, que como bien dice el casado, casar quiere, pero no siempre se puede, ¿no? Entonces no es lo mismo. Entonces lograr darte cuenta cuál es el conflicto, cómo solucionar, quién lo está causando. Hasta a veces los mismos abogados en los procesos jurisdiccionales son los que te causan. No hagas, me pasó a mí, vuelvo a una experiencia, estábamos en un proceso de divorcio y la señora, antes de iniciar su proceso, dona la propiedad a su hija. Eran 2 propiedades, era disolución de bienes, entonces de la sociedad conyugal. Entonces ella dona a su hija, y después de que dona a su hija, dentro del matrimonio promueve el divorcio y declara ante el juez: solo tengo un bien, porque el otro que estaba dentro de la sociedad no lo declaró. Entonces agarra y nos vamos a la audiencia preliminar. Yo siempre trato que, como me tocó ahorita en los juzgados, la audiencia de las 2 y la otra abogada, audiencia de las 2, pero como las 2 me saludaron esas abogadas, están las 2 abogadas colaborativas, pónganse de acuerdo, dialoguen, lleguen a un acuerdo. Y la del juzgado me dice: ¿se ve que usted es mediador? Sí, o sea, logran. Si están ustedes 2, están acá, hablen previo, antes de, ¿no? O sea, logren ese acuerdo, porque es desgastante un proceso jurisdiccional. Y continuando con mi ejemplo, agarra la señora y le digo así, antes de entrar, vamos a dialogar, le digo al abogado. El abogado, no. Y le digo: mire señora, yo le voy a decir algo, ahorita vamos a dar vista al Ministerio Público porque usted está declarando falsamente, porque dijo que un predio tenía 2 dentro del matrimonio y uno ya lo donó, y lo donó ante el notario y le dijo al juez que no es de usted, diciendo que es soltera, declaró falsamente, doble vez, le digo. Y ahorita le voy a dar vista al Ministerio Público y usted se va a meter en problemas porque el abogado no se lo ha dicho. ¿Cómo? Le dice el abogado. ¿Es verdad eso? Sí, pero no le hagas caso. Nosotros vamos a entrar, o sea, asumiendo y complicando a su clienta
de que pues es un delito y él mismo se lo está empujando, ¿no? Entonces dices, no, y agarra y empezamos a hablar y logra hablar con su pareja, dialoga con él no tiene problema por eso, habla con él, empiezan a hablar y dice, al final de cuentas se fueron a un ladito, hablaron, yo no me metí, pues no estaba con mi calidad de mediador, estaba como una litigante, y agarra y después al rato viene y le dice al abogado, yo no voy a hacer lo que tú me dices, yo voy a hacer lo que me dice ella, a su propio abogado. Entonces llegamos al acuerdo, bien inteligentemente hacerles notar, con diálogo se puede lograr esa transformación y esa solución de un problema, porque no es lo mismo de verdad entrar con una percepción que vas a ganar cuando es ganar los dos, ¿no? Entonces estuvo muy interesante eso y por eso se los comparto. Y creo que ese ejemplo que nos pones es una realidad a la que nos enfrentamos los mediadores. No me dejarás mentir, a veces el más férreo opositor a esta clase de mecanismos es el mismo abogado. ¿Por qué? Porque, y aparecen de nueva cuenta los miedos, me estás quitando la oportunidad de llevar un juicio, y la oportunidad de llevar un juicio es la oportunidad de tener un cobro o una ganancia, cuando en realidad lo único que estamos haciendo es transformar, es decir, no vamos a llevar un juicio, pero sí vamos a llevar un proceso de mediación y tú puedes intervenir como abogado colaborativo, convencido de que este proceso le va a dejar mejores beneficios a tu cliente, la eficacia del resultado del convenio. ¿Por qué? Porque cuando el convenio lo acordamos, lo pactamos, me concediste ciertas cosas, yo te concedí ciertas cosas, esa construcción lógica hace que el acuerdo sea más fuerte y de cumplimiento perenne. En cambio, cuando te obligan o te imponen la solución, pues nadie queda conforme. Y te puedo garantizar, tú no me dejarás mentir, Dulce, que tú antes y tú después de la mediación, tú firmabas con bases de divorcio. Y esas bases de divorcio, antes de ser mediadora, eran bases de divorcio que muchas veces se incumplían. O beneficiaban a una sola de las o partes. Beneficiaban a una sola de las partes. Hoy día, ese mismo convenio de divorcio, trabajado a través de mediación, a través de diálogo, logra un equilibrio, pero sobre todo destaca la protección a los desprotegidos, en este caso los hijos, que es donde el proceso de mediación permite un mejor resultado. Además, ese resultado es un resultado que va a tener un mayor nivel de compromiso, de cumplimiento por parte de las personas involucradas en el conflicto, y ese es nuestro éxito. Dulce decía otra cosa, y eso me encanta, yo se lo he dicho a varios amigos, que me chin, no pude hacer el divorcio. ¿Y por qué? Porque decidieron regresar. Ya fuiste exitoso. Sí. Tú, el que no firmes el convenio no te hace menos exitoso. El resultado es que los enseñaste a dialogar, les diste un espacio apropiado, le diste las condiciones, se escucharon, dirimieron el conflicto y ahora pueden vivir juntos. Ya ganaste. Bueno, pero es que... La paz. Exactamente. La paz Cuando de matrimonio. nosotros entendemos que fungir como facilitador privado no solo tiene que ver con una profesión y que te va a producir dinero, sino que logras un equilibrio entre lo que puedes hacer en mediación en el aspecto económico, pero en el aspecto educativo, en el aspecto transformador y en la construcción de la paz, es donde dices, ahora sí, estoy siendo exitoso. Yo no puedo medir mi éxito si es que yo tuviera éxito en el número de convenios logrados, o de ese número de convenios logrados, ¿cuántos han cumplido hasta ahora? Y se han cumplido cabalmente. O no lo puedo medir en el nivel de satisfacción de las personas. Lo que sí puedo medir es cómo esas personas hoy interactúan entre ellas, cómo se interrelacionan, cómo dialogan, cómo platican y cómo llevan, voy a decirlo como me gusta decirlo, cómo irradian con su conducta y su comportamiento a todos los que lo rodean. Entonces esto es como jugar al billar, logras paz en ti mismo, impacto a Dulce, impacto a Carlos y todos nos vamos impactando.
Esto me recuerda a una teoría en derecho penal. Veíamos que es una teoría sociológica que viene de Emil Durkheim, que él decía: la sociedad puede ser representada como un caldero donde pones agua y el caldero lo pones a las brasas. Mientras está frío, las moléculas pues se mueven, pero pueden controlar y evitar chocar. Conforme aumenta la temperatura, la velocidad de las moléculas aumenta y eso genera inevitablemente choques. Eso es el conflicto. Somos más, competimos más, queremos más, nos movemos más por otras cosas, chocamos. Y al chocar generamos conflictos, ¿cierto? Bueno, pues lo mismo pasa en sociedad. Si tú logras evitar que esa temperatura del caldero, es decir, las presiones externas, influyen en ti negativamente y tú ante el conflicto reaccionas a través del diálogo, eso impacta en tu interlocutor. ¿Por qué? Porque él va a esperar una respuesta agresiva a su acto agresivo, y si en lugar de ser agresivo le respondes: oye, ¿por qué no lo platicamos? Claro. Oye, ¿por qué no lo negociamos? Interesante. Estás rompiendo el círculo de la violencia, ¿no? Da trabajo, ¿no? Sí, da trabajo, porque sí, como dice Dulce Díaz, que te daría ganas de darle un moquetazo, por decirlo elegantemente, ¿no? Elegantemente. Pero te acuerdas que eres mediador y dices: pero si mi trabajo es construir paz, entonces hay que ser congruente. Tienes que hacer a ver, regresemos. Sí, claro, por supuesto. No, sí, esa facultad discrecional de los facilitadores de lograr ese sanar el entorno de las personas, porque es sanar el entorno. No solo es entre ellos, sino también, oye, por esto me pasó, puede ser por esta situación, voy a dialogar con mi mamá, oye, para que esto no suceda. Muchas veces te das cuenta cuál es el problema, sí lo dimensionas. Entonces esa parte es la efectividad de la mediación, pues cuando calmas tu entorno. Sí es fácil, como dicen, vivir en el conflicto, porque es así de rápido, pero también es fácil lograr que, ¿sabes qué? ¿Qué me da mi paz? Tal situación, ¿no? Entonces hay que buscar nuestra paz, hay que lograr que esas situaciones que nos enojan no sean, las evitemos, va. Porque si yo salgo a la calle enojado por mi problema que tengo, mi conflicto que tengo, ya sea en mi familia, por mi divorcio, por guardia y custodia, por N cantidad de temas que existen para mediar, pues si tú llegas enojada por todo el proceso jurisdiccional, de verdad, yo he visto desgastante, hay gente que sigue enojada con la vida, entonces quiero desbaratar al otro y no saber calmar tu emoción y qué ver lo mejor para tus hijos, como bien dice, que es lo que nos importa a la hora del divorcio o en la guardia y custodia. Si no logramos hacer eso nosotros como personas, vamos a salimos a la calle, ya golpeo al mesero, ya golpeo a ya salgo enojada, frustrada. Yo siempre trato después de que estudié mediación, de verdad, iniciamos, todo como cambia. Dijimos al principio, Sí. tu interior cambia por completo. Es una elección de vida, como has dicho varias veces, es una elección voluntaria. Es correcto. Depende de ti, depende si estás listo, si estás preparado, porque implica una exposición como persona, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que quieres, pero es una elección de vida. Y esa elección de vida cambia tu derrotero por completo. ¿Y qué tanto trabajo hay? ¿Hay muchos casos a diario? ¿Es más o menos? ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay fichas? ¿Cómo? Todo el fila? mundo tiene problemas. Todo el mundo. Pero sí los buscan, o sea. Claro, sí te buscan. Primero vienen, bueno, en mi caso a veces vienen de forma confrontativa. Quiero pelear. Entonces quiero ir al proceso jurisdiccional. Por eso es importante a todos los que nos escuchan, antes de un proceso, vayan a mediación. Es un mecanismo alternativo, es una alternancia a lo que tenemos. O quieres pleito o quieres paz. Yo siempre les recomiendo a mis clientes, ¿para qué vamos a confrontarnos? Mira, déjale ver a tu menor, llega a un acuerdo con otra persona. O sea,
qué bonito es en un momento dado, qué te falta, qué necesitas, vamos a ver cuáles son tus pretensiones, esto y esto. Esto es un proceso que puedes mediar. Vamos a apagar tu fuego, que no sigas tu proceso jurisdiccional, que te va a costar. El proceso, la mediación, pues es una alternativa corta, económica, hasta en eso, o sea, menos desgastante, construye tu paz. Entonces, todo eso es un beneficio, los beneficios de la mediación. Por eso es importante que antes de iniciar un proceso, acudan a la mediación, escuchen, lo hagan y de verdad se van a transformar. Eso es lo importante. Y aquí hay un tema importante, la gente no viene a tu oficina pidiéndote la mediación, No. te viene pidiendo, tengo un problema, quiero un juicio. Entonces está en ti como abogado el decirle, oye, mira, ya te escuché, ya identifiqué cuál es el conflicto, te propongo cambiar de herramienta, ¿por qué no empezamos con el diálogo? Sí. Vamos a platicar, ¿qué tal si con eso se resuelve? Y ya ahorraste. Nadie te va a llegar pidiendo una mediación, ¿no? Menos en una sociedad como la nuestra. Sí, hay ¿Qué otro? muchos. Por ejemplo, hay un arquitecto que construyó mal dio una maqueta de una manera y la construyó mal. Y viene la otra persona y dice, pues no quiero llegar a un acuerdo con él, quiero mediar para que me devuelva o que me lo construya como yo lo quería. Ahí sí viene, porque no es un proceso demasiado confrontativo, sino quiero solucionar un conflicto. Por eso digo, la mediación está en todos los conflictos. Aunque ya siento que ya se nos fue la hora. No sé, ¿Sí? ¿cómo andamos? Ya nos fuimos. Qué rápido pasó 5 el tiempo. minutos, sí, Para ¿qué las le digo? 3:50. Digo. 4:55. Ah, entonces ya. Entonces ya terminamos. Sí, ya Ok, terminamos. Bueno, toda la no, razón. tenemos Gracias, no al contrario, lo que pasa que Nos como yo apasiona. siempre dije, él es la persona indicada para darme la patada de la suerte, porque sé y lo conozco, me encanta su elocuencia, me encanta cómo habla, todo lo que dice de los mediadores, el encuadre, la forma, todo el proceso que traemos los mediadores, pues, él es un experto. Entonces, la verdad, antes de un juicio largo, acudan a mediación. Aquí estamos los facilitadores para poder ayudarles. Muchas gracias. Y muchas gracias por escucharnos, nos despedimos, Nos sigan vemos. a Cibu Radio 2.0. Vamos, así es. Aquí Gracias. ya está. Gracias, Carlos, gracias, Al Dulce, y mucho contrario, éxito. no, al contrario, muchas gracias por venir. Pues, Ahí está. Sí. Ay, Qué rápido pasó.